Haremos con la introducción al libro de Génesis que estará a cargo de Elizabeth Fouchán, a quien agradecemos su gentileza en esta participación. Génesis es el libro de los orígenes de la creación visible. En hebreo se pronuncia Bereshit, que significa principio. La propuesta de una transmisión escrita de este libro, antes que oral, se evidencia por el registro de los libros de la genealogía en Génesis 2:4 y 5:1, conocidos en hebreo como Sefer Toldot. El sentido común mueve a suponer que, así como Dios preservó su palabra en copias manuscritas, en papiro y pergamino, también lo pudo hacer con las tablillas de arcilla que contienen el texto del primer libro de la Biblia. El destinatario de este maravilloso libro es la raza humana. Sobre la autoría, lugar y fecha, podemos decir que la transmisión escrita, o lo que es lo mismo, el Sefer Toldot de los cielos y la tierra, y el Sefer Toldot del hombre, fue señalada oportunamente por sus distintos testigos y compiladores en Mesopotamia, Palestina y Egipto. El libro del Génesis registra acontecimientos fuera y dentro del espacio temporal, con una línea que, desde la creación de Adán hasta la muerte de José, puede estimarse en unos 23 siglos, y su temario se puede dividir en 9 tablillas. La primera tablilla registra la creación a partir de la nada, o creatio ex nihilo, que debe diferenciarse de una posterior reconstitución del cosmos. Primeramente, Dios creó los cielos y la tierra. Después de la catástrofe cósmica producida por la rebelión de Lucero y sus ángeles, y una vez controlado el caos, Dios volvió a poner en orden el universo. Es vital distinguir entre lo que Él creó de lo que rehizo mediante su palabra. Así lo registra el Sefer Toldot de los cielos y de la tierra, el cual explica además el día de reposo, la creación del hombre, Edén, la primera pareja, el protoevangelio, la expulsión, la ofrenda del pecado y la descendencia de Caín. La segunda tablilla es el Sefer Toldot de la humanidad. Registra la línea desde Adán hasta Noé y el drama prediluviano. La tercera tablilla registra la construcción del arca, el diluvio, el pacto con Noé y la maldición de Canaán. La cuarta tablilla registra la descendencia de Jafet y de Cam y el conflicto de Babilonia. La quinta tablilla registra las generaciones de Sem hasta Abraham. La sexta tablilla registra la historia de Taré y Abraham y el pacto de la promesa, las peregrinaciones de Abraham y su encuentro con Melquisedec, Agar e Ismael, el pacto con Isaac, la teofanía, el regateo por Sodoma y Gomorra y su destrucción, el incesto, Abimelech, Ismael, el sacrificio de Isaac, la Macpelá, Rebeca y finalmente la muerte de Abraham. La séptima tablilla registra la descendencia de Ismael. La octava tablilla registra la historia de Jacob y Esaú, con un corto paréntesis acerca de su padre. La novena tablilla registra las generaciones de Esaú. Y por último, la décima tablilla, que registra la historia de José, la de su padre Jacob y la de su familia en Egipto. Por otro lado, queremos informar al lector la existencia de la partícula et en el texto sagrado hebreo.
Esta partícula está conformada por dos letras. La primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y la última, Tav. Es uno de los morfemas gramaticales más difíciles del hebreo bíblico. Un conjunto de estas dificultades es morfológico y el otro sintáctico. La partícula et es de origen fenicio y puede ser definido como esencia-existencia. A este precioso significado y a su relación como primera y última letra del alefato, como sucede con alfa-omega, se le ha adjudicado tan poca importancia que la tradición la reconoce como una simple marca de acusativo, mientras que gramáticos contemporáneos lo consideran como un marcador de énfasis que puede ser omitido del texto sin obscurecer la gramática. ¿Qué se debería hacer? ¿Se les debe negar o se les debe explicar? La partícula et ocurre 7.372 veces, de las cuales 44 están relacionadas con Elohim, y acompañada con la letra hebrea Bab, unas 1.719 veces. Su transliteración Aleph Tav en algunos pasajes es teológicamente obligatoria. No obstante, a lo largo de la lectura que haremos del Viejo Pacto, indicaremos la ubicación en el texto de esta misteriosa partícula hebrea utilizando un pequeño rombo. A continuación, daré lectura del libro de Génesis, del capítulo 31, versículo 1, al capítulo 35, versículo 29. Pero Jacob oía las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo de nuestro padre, y toda esta riqueza la ha hecho con lo que era de nuestro padre. Y observaba Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como en días anteriores. Y dijo Adonai a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y Jacob envió a llamar a Raquel y a Lea al campo, donde tenía su rebaño, y les dijo: Estoy observando que el semblante de vuestro padre para conmigo no es como en días anteriores. Pero el Elohim de mi padre estaba conmigo. Vosotras mismas sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre. Pero vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Elohim no le permitió que me hiciera mal. Si él decía así: las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía: las blancas serán tu salario, todas las ovejas parían blancas. Así ha despojado Elohim del ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. Y sucedió que en el tiempo en que las ovejas se apareaban, alcé mis ojos y vi en el sueño, y he aquí, los machos que montaban a las ovejas eran blancos, pintos y manchados. Y el ángel de Elohim me dijo en el sueño: Jacob. Y yo le dije: heme aquí. Y él dijo: alza tus ojos y verás que todos los machos que montan a las ovejas son blancos, pintos y manchados, porque yo, Aleph Tab, he visto lo que Labán te está haciendo. Yo soy Elohim, que se te apareció en Bet-El, allí donde ungiste una estela para mí, y me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento, y yo estaré contigo. Y respondiendo Raquel y Lea, le dijeron: ¿acaso tenemos parte o herencia en la casa de nuestro padre?
¿No nos consideraba ya extrañas cuando nos vendió y consumió con voracidad nuestra dote? Toda la riqueza que Elohim despojó a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz lo que Elohim te ha dicho. Y se levantó Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y condujo todo su ganado y todas las pertenencias que había adquirido en Padam Aram, para llegar a donde Isaac su padre, a tierra de Canaán. Mientras tanto, Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los terafines de su padre. Jacob ocultó a Labán el arameo la noticia de su partida, y huyó con todo lo que tenía, y vadeando el río, se dirigió hacia el monte de Galaad. Al tercer día le fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces, tomando a sus parientes consigo, lo persiguió camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Galaad. Pero en el sueño de la noche, Elohim llegó a Labán el arameo y le dijo: guárdate de hablar mal con Jacob. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había plantado ya sus tiendas en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el mismo monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué hiciste para huir a escondidas y conducir a mis hijas como cautivas a espada? ¿Por qué te escondiste para huir y me defraudaste? Y no me avisaste para despedirte con festejos y cantares, con tamboril y citara. Ni siquiera fui tenido por digno de besar a mis nietos y a mis hijas. Has actuado de manera insensata, y ahora mi mano es capaz de hacerte daño. Pero el Elohim de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de hablar mal con Jacob. Y ahora, si decidiste irte, por lo mucho que anhelas la casa de tu padre, ¿por qué robaste mis dioses? Respondiendo Jacob dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que me quitarías por fuerza tus hijas de mi lado. Mira que tengo tuyo y tómalo contigo. Pero él no identificó algo suyo. Y dijo Jacob: aquel en cuyo poder encuentres tus dioses no vivirá ante nuestros hermanos, porque Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán, rebuscó en la tienda de Lea, y nada encontró. Salió de la tienda de Lea, y rebuscó en la tienda de Jacob, y en las tiendas de las 2 siervas, pero no los halló. Y entró también en la tienda de Raquel, pero Raquel ya había tomado los ídolos, y los había metido debajo de la albarda del camello, y se había sentado encima. Y ella dijo a su padre: no se enciendan de enojo los ojos de mi señor. No me puedo levantar ante ti, pues estoy en el periodo de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Y Jacob, airado, recriminó a Labán, y tomando la palabra dijo Jacob a Labán: ¿cuál es mi transgresión, o cuál mi pecado, para que me persigas con tal ardor? Porque has rebuscado todos mis enseres. ¿Qué hallaste de todos los objetos de tu casa? Ponlo aquí delante de mis parientes y tus parientes, y juzguen entre nosotros 2. En estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carneros de tu rebaño. Desgarrado no te lo traía, yo lo pagaba. Lo robado de día y lo robado de noche. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así estuve 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Elohim de mi padre, Elohim de Abraham, y el terror de Isaac, no hubiera estado conmigo, de cierto me despedirías ahora vacío. Elohim ha visto mi aflicción y la fatiga de mis manos, y te reprendió anoche. Y respondiendo Labán, dijo a Jacob: las hijas son mías, los hijos son míos, las ovejas son mías,
y todo lo que tú ves es mío. Así pues, ¿qué puedo hacer hoy a estas hijas mías? ¿O a los hijos que ellas han parido? Ven, pues hagamos ahora un pacto yo y tú, y será por testimonio entre yo y tú. Pero él dijo, He aquí ninguno hay con nosotros. He aquí, Elohim es testigo entre yo y tú. Y tomó Jacob una piedra y la erigió como estela. Y dijo Labán a sus parientes, Recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montículo, y comieron y bebieron allí sobre aquel montículo. Y Labán lo llamó Yegar Sahadutá, y Jacob lo llamó Galaad. Y dijo Labán a Jacob, He aquí este montículo y la estela que erigí entre tú y yo. Este montículo es testigo, y esta estela es testigo. Por tanto, fue llamado su nombre Galaad y Mizpa, por cuanto dijo, Atalaye Elohim entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si maltratas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, mira, Elohim es testigo entre tú y yo, nadie hay con nosotros. Y dijo Labán a Jacob, He aquí este montículo, y he aquí la estela que he erigido entre tú y yo. Sea testigo este montículo, y sea testigo la estela, de que no pasaré hacia ti, ni tú pasarás de este montículo ni de esta estela hacia mí para mal. Los dioses de Abraham y los dioses de Nacor juzguen entre nosotros. Pero Jacob juró por el terror de Isaac su padre, y ofreció Jacob un sacrificio en el monte, y llamó a sus parientes, y comieron y bebieron y pernoctaron en el monte. Por la mañana madrugó Labán, y besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo, y partiendo Labán, regresó a su lugar. Prosiguió Jacob su camino, y he aquí unos ángeles de Elohim le salieron al encuentro. Y al verlos, dijo Jacob, Esto es campamento de Elohim. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les ordenó diciendo, Así diréis a mi señor Esaú, Así dice tu siervo Jacob, he habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora, y tengo bueyes, asnos y ovejas, siervos y siervas, y envío a declararlo a mi señor Esaú, para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Fuimos a tu hermano Esaú, y viene a tu encuentro con 400 hombres. Y se angustió Jacob, y tuvo gran temor, y dividió en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, pues se dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Oh Elohim de mi padre Abraham, y Elohim de mi padre Isaac, oh Adonai, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias, y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo, pues con mi cayado vadeé este Jordán, y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues yo le temo. No sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste, de cierto te haré bien, y pondré tu descendencia como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Y pernoctó allí aquella noche, y de lo que traía tomó regalos para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas que amamantaban con sus crías, 40 novillas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos, y los entregó en mano de sus siervos, cada rebaño por separado, y dijo a sus siervos, Pasad delante de mí,
y dejad espacio entre rebaño y rebaño. Y ordenó al primero: Cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo: ¿De quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Dirás: es un presente de tu siervo Jacob, enviado para mi señor, para Esaú. Y por cierto, él viene tras nosotros. Y ordenó también al segundo, también al tercero, y a todos los que iban tras aquellos rebaños, diciendo: la misma cosa le diréis a Esaú cuando lo encontréis. Y diréis: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Pues pensaba: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Luego veré su rostro, y quizá levante mi rostro. Pasó pues el presente delante de él, pero aquella noche pernoctó en el campamento. Y aquella misma noche se levantó, y tomando a sus 2 mujeres, sus 2 siervas, y sus 11 hijos, cruzó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, y los hizo pasar el torrente, y luego hizo pasar todo lo que tenía. Jacob fue dejado solo, y un varón estuvo luchando con él hasta el alba. Pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo, y se le descoyuntó el muslo a Jacob al luchar con él. Y le dijo: déjame que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y dijo: ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has vencido. Y Jacob le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Elohim cara a cara, y aun así fue librada mi alma. Y cuando Peniel hubo pasado, salió el sol, y él cojeaba por causa de su muslo. Por eso los hijos de Israel hasta el día de hoy no comen el nervio que paralizó, el que está en la superficie del muslo, porque él tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el nervio y lo paralizó. Jacob alzó la vista, y al ver que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió sus hijos entre Lea y Raquel y las 2 siervas, puso delante a las siervas con sus hijos, detrás a Lea con los suyos, y últimos a Raquel con José. Pero él pasó delante de ellos, y se postró a tierra 7 veces, hasta acercarse a su hermano. Y corrió Esaú a su encuentro, y lo abrazó, se echó sobre su cuello, y lo besó, y lloraron. Cuando Esaú alzó los ojos y vio a las mujeres y a los niños, él preguntó: ¿qué son estos tuyos? Y él respondió: son los niños que Elohim ha regalado a tu siervo. Y se acercaron las siervas con sus hijos y se postraron. Y se acercó Lea con sus hijos y se postraron. Y finalmente se acercaron Raquel y José y se postraron. Y preguntó: ¿qué significa toda esta caravana que he ido encontrando? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: yo tengo abundancia, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Pero Jacob dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, toma el presente de mi mano, pues he visto tu rostro benévolo, y es como ver el rostro de Elohim. Acepta mi presente, que fue traído para ti, pues Elohim me ha favorecido, porque tengo de todo. Y le rogó con insistencia, y él lo aceptó. Luego dijo: partamos, yo iré delante de ti. Pero le dijo: mi señor sabe que los niños son delicados, y que tengo ovejas y vacas que están criando, y si las fatigan, en un día podría morir todo el rebaño. Vaya mi señor delante de tu siervo, y yo me iré con la lentitud del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y dijo Esaú: dejaré contigo parte de la gente que viene conmigo. Pero él respondió: ¿esto para qué?
hallé gracia a ojos de mi señor. En aquel día Esaú regresó por su camino a Seir, pero Jacob marchó a Sucot, y ahí se hizo habitáculos, y para su ganado hizo enramadas, por eso llamó aquel lugar Sucot. Cuando volvió de Padán Aram, Jacob llegó en paz a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó frente a la ciudad, y allí donde había plantado su tienda, compró la parcela del campo de mano de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, e invocó a el Elohei Israel. Dina, la hija que Lea había parido a Jacob, salió a ver a las hijas de aquella tierra, y la vio Siquem, hijo de Hamor, el heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la humilló. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la muchacha, y habló al corazón de la muchacha. Y habló Siquem a su padre Hamor, diciendo: Tómame a esta jovencita por mujer. Y se enteró Jacob que el hijo de Hamor había mancillado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban con su ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que llegaron. Y Hamor, padre de Siquem, salió a Jacob para tratar con él. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y lo oyeron, aquellos varones indignados se enardecieron en gran manera, porque había hecho vileza a Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Pero Hamor habló con ellos diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego se la deis por mujer. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad nuestras hijas para vosotros. Habitad entre nosotros y en la tierra ante vosotros. Morad y negociad en ella, y adquirid posesión en ella. Y dijo Siquem al padre de ella y a sus hermanos: Halle yo gracia ante vuestros ojos, y daré lo que digáis. Aumentad mucha dote y regalos, que yo daré cuanto me digáis, pero dadme la muchacha por mujer. Los hijos de Jacob respondieron con doblez a Siquem y a Hamor su padre, pues había violado a su hermana Dina. Le dijeron Simeón y Leví, hermanos de Dina: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre que tenga prepucio, porque es afrenta para nosotros. Con esto os consentiremos que lleguéis a ser como nosotros, circuncidando entre vosotros a todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos las vuestras, y habitaremos con vosotros, y llegaremos a ser un pueblo. Pero si no aceptáis ser circuncidados, tomaremos entonces nuestra hija, y nos iremos. Y las palabras de ellos parecieron buenas ante los ojos de Hamor y ante los ojos de Siquem, hijo de Hamor, y no demoró el muchacho en hacer aquello, porque se deleitaba con la hija de Jacob, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Hamor y Siquem, su hijo, fueron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de su ciudad diciendo: Estas gentes son pacíficas con nosotros, habitarán en la tierra y traficarán en ella. Pues mirad, la tierra es ancha para ellos. Tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos nuestras hijas. Pero solo con esto consentirán en habitar con nosotros para ser un pueblo. Que todo varón nuestro sea circuncidado, así como ellos han sido circuncidados. ¿Acaso no llegarán a ser nuestros su ganado y su hacienda y todos sus animales? Solo convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y todos los que salían a la puerta de su ciudad obedecieron a Hamor y a su hijo Siquem, y fue circuncidado todo varón. Y aconteció al tercer día, cuando ellos estaban más adoloridos, que dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomando cada uno su cuchillo, entraron en la ciudad confiada y asesinaron a todos los hombres. También asesinaron a filo de cuchillo a Hamor y a Siquem su hijo, y sacaron a Dina de la casa de Siquem, y salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían violado a su hermana, y tomaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad,
y lo que había en el campo, y toda su hacienda, y se llevaron cautivas a todas sus criaturas y sus mujeres, y saquearon todo lo que había en las casas. Y dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado y hecho apestoso ante los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Yo tengo escaso número de hombres, y reuniéndose contra mí, me atacarán, y yo y mi casa seremos exterminados. Pero dijeron ellos: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Dijo Elohim a Jacob: Levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Elohim, que se te apareció cuando huías delante de Esaú tu hermano. Y dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él: Quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Elohim, que me respondió en el día de mi angustia, y encaminó mi senda. Le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su mano, y los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encina de los siquemitas, haciéndolos desaparecer hasta el día de hoy. Luego partieron, y un terror sobrenatural sobrecogió a las ciudades circunvecinas, por lo cual no persiguieron a los hijos de Israel. Y llegó Jacob a la luz, que es Betel, en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar, y llamó el lugar Betel, porque allí se le había revelado a Elohim, cuando huía delante de Esaú su hermano. Murió entonces Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada en la parte baja de Betel, debajo de la encina. Y él la llamó Alon Bakut. Y otra vez Elohim fue visto por Jacob después que había regresado de Padán Aram, y lo bendijo. Y le dijo Elohim: Tu nombre Jacob no se llamará más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Después le dijo Elohim: Yo soy el Shaddai. Fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti, y después daré la tierra a tu descendencia. Y ascendió Elohim de su lado en el lugar donde había hablado con él, y erigió Jacob una estela en el lugar donde había hablado con él, una estela de piedra, y derramó sobre ella una libación, y vertió aceite sobre ella. Y Jacob llamó Betel el nombre del lugar mismo donde Elohim había hablado con él. Partieron de Betel, y faltando aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, le llegó a Raquel el trance de parir. Pero su parto venía difícil, y aconteció que en la dificultad de su parto, la partera dijo: No temas, que también tendrás este hijo. Y ocurrió que al exhalar su alma, pues estaba muriendo, llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Bet-Lehem, y erigió Jacob una estela sobre su tumba. Esta es la estela de la tumba de Raquel hasta hoy. Plantó su tienda más allá de la torre de Eder. Mientras Israel habitaba en aquella tierra, ocurrió que Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre, y se enteró Israel, y pareció mal a sus ojos. Los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y Judá, e Isaacar, y Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Y fue Jacob a su padre Isaac en Mamre, ciudad de Arba, que es Hebrón, precisamente donde Abraham e Isaac habían peregrinado. Los días de Isaac fueron 180 años, y expiró y murió,
y fue unido a su pueblo, anciano y lleno de días, y lo sepultaron sus hijos, Esaú y Jacob. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.